Muy buenos días. Ya estamos en el domingo 3 de este tiempo de Cuaresma del ciclo A. Y reflexionamos del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 42. En aquel tiempo Jesús llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?». Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva». Le dice a la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». Respondió la mujer: «No tengo marido». Jesús le dice: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad». Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén ese es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad». Le dice la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo». Jesús le dice: «Yo soy el que te está hablando». En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo: «¿Qué quieres?», o «¿Qué hablas con ella?». La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo?». Salieron de la ciudad e iban donde él. Entretanto los discípulos le insistían diciendo: «Rabí, come». Pero él les dijo: «Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis». Los discípulos se decían unos a otros: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Le dice Jesús: «Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: 4 meses más y llega la siega? Pues yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para la vida eterna. De modo que el sembrador se alegre igual que el segador, porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga». Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que he hecho». Cuando llegaron donde él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días, y fueron muchos más los que
creyeron por sus palabras y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos visto y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Este largo evangelio, que da para meditar horas y horas, habla fundamentalmente de este conocimiento que podemos llegar a tener de Dios a través de su palabra. Un conocimiento que se nos va dando en la medida en que nos abrimos a la acción del Espíritu Santo. Una aclaración histórica un poco para que entiendan. Los samaritanos, Samaria en general, en la época del destierro de Babilonia, fue habitada, después que salieron los judíos al destierro, por pueblos paganos, pero que de alguna manera tenían su credo y adoraban entonces en los montes altos como era la costumbre, pero no eran judíos. Y por eso los judíos no podían juntarse con los samaritanos, aunque vivían, por así decir, en el mismo territorio, porque al juntarse quedaban contaminados. Esa es la razón del primer asombro de los discípulos. Lo segundo es que cuando Jesús le dice a la samaritana que vaya a buscar al marido y ella dice: no tengo marido, cuando el Señor le dice: has dicho bien, porque 5 has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido, está hablando, ya les decía yo hace algunos días de este número 5 que es tan importante, es que en esa tierra, en una época, también vivían judíos que se atenían a la Torá, a los 5 primeros libros que es la Biblia judía. En cambio ahora, el que estaba ahí reinando, el Dios de esa tierra hoy, no era judío. Por eso la samaritana había tenido 5 y ahora el que tenía no era su marido. Porque también Dios quería que los samaritanos volvieran a la fe verdadera. Y es por eso que Jesús se queda ahí y les habla. Y ahí descubren ellos al Mesías, a Jesús. Con la palabra de Dios también tenemos la posibilidad de descubrir al Mesías en nuestra vida. Nosotros pertenecemos al nuevo pueblo de Israel, al que se formó precisamente porque los fariseos, los escribas, los sacerdotes de la época de Jesús no supieron descubrir quién era el Mesías. Y por eso dice la Escritura que a los que creyeron en Jesucristo les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y lo somos por el bautismo. Pero tenemos que estar atentos, no sea cosa que, contaminados por los ídolos del mundo, terminemos siendo más samaritanos que cristianos. Y como cristianos tenemos la misión de anunciar quién es el verdadero Mesías, quién es el verdadero Dios. En este mundo en donde nos están metiendo tantos dioses, el hedonismo, el egoísmo, nos están metiendo dioses que nos desvirtúan nuestra sexualidad, con toda esta cosa LTGB, nos están haciendo esclavos de la técnica de la Internet. A mí me asombra ver cómo en Europa y cómo en Estados Unidos las clases altas están dejando de tener Internet, ni siquiera les permiten a los hijos jugar en la Internet o tener redes sociales. Hay familias, y acá también yo lo estoy viendo en algunas familias que conozco, que los hijos no tienen celular. Para comunicarse con los padres tienen que llamar a un teléfono de línea que hay en la casa. Es notable, porque hay gente que se está separando de la técnica porque se dan cuenta que la técnica es una esclavitud, y esa esclavitud nos impide encontrarnos con el Señor. Por eso es tan importante decirle al Señor: háblanos, escuchar su palabra, hacer esta penitencia, porque esa agua viva que el Señor nos puede dar, efectivamente, es un agua viva que nos permite pasar por este mundo como si ya estuviésemos en el cielo, en donde los sufrimientos, la incertidumbre, la persecución no nos afecta. La podemos vivir en paz, porque tenemos ya la certeza impresa en nuestro corazón
de la vida eterna. Y por eso nuestro alimento también es hacer la voluntad de aquel que nos ha enviado, que nos ha hecho nacer en un hogar cristiano y que nos ha dado su palabra, nos alimenta con su sacramento, el verdadero pan del cielo, que es la Eucaristía, y nos permite entonces poder experimentar la libertad de los hijos de Dios en este mundo, porque solo el libre puede liberar. Aprovecha la Cuaresma, conviértete, haz limosna. La conversión es diaria. Hasta el final de nuestros días, cada día tendremos que convertirnos, pero si lo haces, será un día de gloria que podrás vivir acá en la tierra como una primicia de lo que vivirás eternamente cuando partas de aquí. Ayuno, limosna, oración. El que tenga oídos para oír, que oiga.